Pedro ha estado dirigiéndose a un grupo de cristianos que pasaban por tiempos de verdaderos crisis. Ha perdido sus casas, sus pertenencias, estaban sufriendo una severa persecución por su fe. Todas sus circunstancias clamaban que se dieran por vencido, que se rindieran ante tal presión. Pero Pedro quiere convencerles que tal crisis no es para rendirse. Más bien es una oportunidad como nunca. Es una oportunidad de demostrar la gloria de Cristo y su poder para transformar vidas. Pedro está exhortando a ese grupo de seguidores de Cristo a no solo conocer los indispensables en tiempo de crisis, sino que las implemente plenamente en su vida en medio de crisis, que se dejen ser usados por la mano de Dios para ganar a otras personas para Cristo. El primer indispensable, recordamos, que era nuestra gran salvación. Que nunca dejen de vivir su gran salvación en todas sus implicaciones, porque es la única salvación que transforma el alma. El segundo indispensable era nuestra continua santificación. Que nunca dejen de vivir la santificación que Dios está obrando en su vida. Que en medio de crisis no dejen de vivir una vida santa en el poder del Espíritu Santo. Porque esta vida es la evidencia de una vida cambiada, lo que el hombre por sí solo no puede lograr nunca. Es testimonio a un mundo perdido, a un mundo corrupto, a un mundo violento, que Dios interviene en los asuntos de los hombres para salvar a quien Él ha escogido. El tercer indispensable era el sufrimiento. Que nunca dejen de identificar con los sufrimientos de Cristo, quien nos ha dejado ejemplo de cómo reaccionar en tiempos de persecución, tiempo de sufrimiento, de crisis por la causa de justicia, por causa del nombre de Cristo. Esos sufrimientos nos purifican, nos refinan y resalta la gracia de Dios en medio de sufrimiento de nosotros. Ahora Pedro introduce el cuarto indispensable en tiempo de crisis. Es el servicio. Que nunca dejen de servir a Dios, quien nos ha escogido, nos ha salvado, nos está santificando y que nos levanta como símbolo de su gracia en medio de crisis. Más bien, por medio del sufrimiento, haciéndonos partícipes de los sufrimientos de Cristo. El Dios que ha hecho todo esto en y a través de nosotros quiere utilizarnos en su servicio. No solo sirviendo al cuerpo de Cristo, sino también sirviendo a los en nuestro alrededor. El énfasis principal de este pasaje de 1 de Pedro 5, del 1 al 4, se gira alrededor del verbo apacentar en el versículo 2. Como verbo se pone el énfasis en la acción de verbo. Algunos han tomado este pasaje para tratar de justificar un oficio donde la iglesia depende en aquella persona porque la iglesia sea incapaz o inútil sin esa persona, o como si esa persona fuera como un estilo de cacique espiritual, un déspota eclesiástico. Dicen que las ovejas se pierden fácilmente. Dicen que no pueden encontrar comida por sí mismos. Son fácilmente engañadas. Comen lo que no les conviene. Se lesionan rápido y se dan por vencidas. Prefieren solo quedarse a morir. No tienen mecanismo de defensa, por ejemplo, como correr, patear, morder, rasgar o brincar. Son totalmente incapaces por sí mismos. Son vulnerables sin alguien que las cuidara. Hermanos, pero en ninguna parte de las Escrituras se describe la iglesia del Señor así. Esto no es el propósito de este pasaje. En lo físico, las ovejas son así, son dependientes, pero en este pasaje se enfatiza más a la acción de verbo
apacentar. A ver esa ilustración de apacentar y la grey del Señor, debemos tener cuidado de no llevar la ilustración a sus extremos en cada detalle, sino usarla correctamente conforme a propósito que fue escrito. Pedro ha estado escribiendo a cristianos perseguidos, que obviamente han estado bajo severo ataque. Y estos cristianos en varias etapas de desarrollo espiritual necesitaban la acción de aquel verbo, apacentar. ¿Quién de nosotros no hemos tenido una intervención en nuestra vida a tiempo en nuestro desarrollo espiritual que no solo nos fortaleció, sino que nos encauzó en el proceso del progreso de santificación en nuestra vida y nos movilizó en el servicio de Dios? A ver este pasaje de 1 de Pedro 5, 1 a 4, quisiera hacer 4 preguntas básicas que nos ayudan a entender lo que nos trata de decir. Las preguntas son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo? y ¿por qué? Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué debemos hacer? Versículos 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué nos pide en cuanto a esta responsabilidad de apacentar? ¿Qué debemos hacer? Pide que apacentemos. Esto es el énfasis de su exhortación. Es un asunto muy estrecho, muy definido, muy específico. Empieza Pedro con la palabra ruego. Realmente significa exhortar. Indica apelar a la persona a quien está hablando. Es el mismo término que la Biblia usa para el ministerio del Espíritu, de venir al lado para llamarle a la persona a tomar una acción específica. Eso es exactamente lo que Pedro está haciendo. Viene al lado para llamarlo a hacer lo que deben hacer. ¿A quién está rogando? Ruego a los ancianos, dice. Específicamente, Pedro se dirigió a los ancianos en todas las iglesias de Asia Menor. Generalmente habla a todos los líderes en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son estos ancianos? Analicemos. Hay 3 términos intercambiables en el Nuevo Testamento: anciano, obispo y pastor. Se refieren a 3 funciones que el cuerpo de Cristo necesita. Cada anciano es pastor y viceversa. Cada anciano es obispo, igual cada obispo es anciano. El Nuevo Testamento no hace jerarquías en cuanto a sus líderes espirituales, sino los habla de siervos del Señor, sirviendo. El énfasis no está en el puesto, sino en el servicio. Tanto en tiempos normales y especialmente en tiempos de crisis, los cristianos necesitan personas que se preocupan personalmente por el desarrollo, por su avance, por la condición de su relación con el Señor. Pedro aquí no está enfatizando tanto la posición gubernamental o política de los líderes en el cuerpo de Cristo, sino se enfatiza la función, la calidad de trabajo, el interés por el rebaño en la congregación. No está hablando de una persona que se encarga de hacerlo para todos los cristianos, como si fueran incapaces de hacerlo por sí mismos. No está volviendo al sacerdocio del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes funcionaban como mediadores entre Dios y los hombres. Sabemos en 1 Timoteo 2:15, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cuerpo de Cristo tampoco es como un restaurante o una tienda donde los cristianos vienen a consumir un producto religioso, como si una
sino como una familia donde pueden crecer, donde pueden desarrollarse, donde pueden tomar responsabilidades, donde pueden hacer decisiones propias y donde pueden impactar las vidas de los otros miembros de la familia. Y aquí vemos que en la familia de Dios hay varios de estas personas. La palabra ancianos se ve que está en plural. La pluralidad de líderes en la congregación, de ancianos, de pastores, de obispos en la congregación es importante. Donde hay una pluralidad de ancianos, obispos, pastores, hay protección. Hay un sentido donde ningún hombre, ningún anciano debe actuar independientemente del grupo. Cada uno es parte de un grupo de hombres espiritualmente maduros con quienes estudian, enseñan, comparten perspectivas y apreciaciones de la verdad y quienes se responsabilizan el uno al otro. La pluralidad de ancianos protege contra la ambición y agendas personales. A fin de cuentas, no buscamos lo que piensa un solo hombre, sino lo que quiere Dios. La pluralidad de ancianos protege y preserva contra el error, contra interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. La pluralidad de ancianos protege contra el dominio de una sola persona. Mire el ejemplo de Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar. La iglesia de un solo hombre se desequilibra fácilmente porque ninguna persona tiene todos los dones, todas las capacidades, toda la responsabilidad. Donde hay una pluralidad de ancianos, obispos, pastores, también hay continuidad. En la iglesia que depende de un solo hombre, a salir de esa congregación, todo se va patas arriba. No hay continuidad en la vida de la congregación. La pluralidad de líderes asegura que la dirección, el impacto y el desarrollo del cuerpo de Cristo continúa, aunque uno o el otro por alguna razón tiene que salir. El cuerpo de Cristo es más grande que un solo hombre. Ahora, a los ancianos es parte indispensable en la iglesia. ¿Pero qué deben hacer? Apacentar. Esa es la función de los ancianos a que Dios les llama. Es una multiforme responsabilidad ante Dios en cuanto al cuidado de su iglesia. A quien mucho es dado, mucho se requiere. No es una responsabilidad ligera, es un compromiso serio para el cual Dios pedirá cuentas. No es un encargo donde uno puede hacer cualquier cosa o lo que le da la gana, sino debe hacer lo que Dios quiere. Alimentar es parte de la responsabilidad de apacentar. Las ovejas necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Vemos un poco de trasfondo de Pedro. ¿Se acuerdan en Juan 21? 3 veces el Señor le dice a Pedro que apacentara sus ovejas. Más que lo hiciera más que sus compañeros, más que su vocación, solo porque amaba al Señor. Pero enfatiza, enseñar es un elemento de apacentar. Vemos que es requisito de anciano que sea apto para enseñar. Parte de apacentar es llevar las ovejas a pastos delicados, pasto que necesita para crecer. No es darle cualquier pasto, sino lo que necesitan. Implica conocer las necesidades de las ovejas para poder darle lo que ellos necesitan. Enseñar va más allá de solo anunciar, de solo proclamar, de solo predicar. Vemos en la Gran Comisión la responsabilidad de enseñar que guarden todo lo que os he mandado. O es decir, preocuparnos de que cada uno esté aprendiendo a poner en práctica lo que escucha de la palabra de Dios, donde más lo necesitan. Otros elementos de apacentar podemos aprender de la condenación de los pastores de Israel en Ezequiel 34:4. Dice ahí: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma,
No vendaste la perniquebrada, no volviste a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Vemos aquí varias cosas que podemos extraer. Lo que no hicieron los pastores de Israel, pero lo que Dios espera. Debemos fortalecer a los débiles, los que no saben alimentarse bien de la palabra de Dios, los que no están caminando correctamente con el Señor. Debemos curar a los enfermos, los que siguen enseñanzas falsas o sacan conclusiones de la vida que más bien les hacen daño a su caminar con Dios. Vendar al perniquebrado, los quebrantados de corazón, los traumatizados, tenemos que venderlos y llevarlos a la palabra, a los brazos del Señor. Volver a reír el descarriado, los que aunque profesan fe, andan en el mundo. Debemos tomar la iniciativa para volverlos, buscar a los perdidos, a los que todavía no conocen al Señor, y proteger de peligro, el peligro de las fieras, los falsos maestros, de teologías superficiales y erróneas, aún que lo encontramos en los cantos. También debemos protegerles de enseñorar con dureza. Debemos llevarlos con ternura. Apacentar conlleva un sentido de urgencia. La forma de verbo indica que es urgente que lo haga. Es la responsabilidad más seria en el mundo. Tendremos que rendir cuentas ante el Señor por lo que hemos hecho en cuanto a nuestra responsabilidad. Pedro también se identifica con los ancianos. Entiende su responsabilidad como uno de ellos y como testigo de los padecimientos de Cristo. Como apóstol también lo está exhortando y como uno motivado por la gloria que será revelado. Soy uno de ustedes, entiendo su responsabilidad, hagámoslo. Ahora esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué debemos hacer en primer lugar? Apacentar. ¿A quién debemos apacentar? Versículo 2 de 1 de Pedro 5. Dice en versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey de Dios son las personas que apacentamos, no son nuestros, son del Señor. Son los que Él ha comprado con su sangre en la cruz. Son los que en quienes su Espíritu Santo mora, a quienes ha distribuido dones para provecho de su cuerpo. El único pastor realmente singular es el Señor Jesucristo. No apacentamos nuestro rebaño, nuestro grey. No tenemos derecho a llamar a ninguna congregación nuestra. El Nuevo Testamento no menciona a ninguna congregación de un solo pastor. Tenemos la responsabilidad delegada de Jesús de apacentar a los que le pertenecen a Él. Nuestra responsabilidad no es entretener a la grey de Dios, sino de velar por su crecimiento, velar por su desarrollo, velar por su movilización a lo que Dios tiene para ellos. La palabra grey ocurre 4 veces en el Nuevo Testamento. Es una diminutiva indicando cariño y valor. Es la preciosa grey del Señor. Cuidado lo que hace con la preciosa grey del Señor. Pero hay otro calificativo. Dice, entre vosotros. Esta grey está entre ustedes. Y ustedes están entre la grey. Ustedes también, ancianos, son ovejas. No existe oficio que lo declara superior a lo demás en la grey. La apacientan entre las ovejas, siendo ovejas, compartiendo la vida que ellos comparten. Se identifica con las demás ovejas, entendiendo sus retos, sus luchas, sus fracasos, sus victorias. Esta vida compartida forma la base para poder apacentar eficazmente.
El anciano, obispo, pastor que no huele a oveja no es eficaz. Se requiere interacción personal con las ovejas. Es una labor personal de los que viven entre las ovejas de la grey del Señor, no meramente una labor administrativa. Entonces queda bien claro a quién apacentamos. Apacentamos la grey del Señor que está entre vosotros. Pero ¿cómo apacentamos? Esa es la tercera pregunta. Versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿En qué manera debemos apacentar? Pedro no nos da instrucciones detalladas, así de este programa, ese otro programa, de esa acción y esa otra acción, sino nos da actitudes que deben caracterizar nuestro proceso de apacentar. La primera actitud es cuidando de ella. ¿Qué quiere decir cuidando de ella? En su forma más sencilla, significa tomar el cuidado. Es decir, tomar como responsabilidad personal el cuidado de la grey de Dios. La Biblia de las Américas lo traduce velando por ella. Esto concuerda con lo que dice en Hebreos 13:7, donde indica que los pastores velan por vuestras almas. Es la actitud interesada de buscar el beneficio, de encargarse de todo lo que resulta favorable a la grey. Por otro lado, es también tomar como responsabilidad personal protegerla de todo lo que la podría perjudicar. No habla aquí de posiciones o de puestos, sino de la actitud de tomar sobre sí mismo el cuidado de la grey de Dios. Esta actitud o decisión requiere que conozca bien la grey para poder discernir lo que necesita, lo que le haría daño, y una vigilancia hacia el futuro para ver oportunidades, peligros que podrían venir a la vida de las ovejas de la grey. Entonces, cuidando de ella, pero también voluntariamente, la actitud voluntaria con disposición. Dice aquí, no por fuerza. La tentación es que trabajemos bajo obligación o no nos queremos hacerlo hasta que alguien nos obligue a hacerlo. Es decir, que no lo haga si no quiere hacerlo o se siente obligado a hacerlo. No se ponga en una situación donde alguien más tiene que venir y empujarle a hacer su trabajo, a apacentar la grey de Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Usted me pregunta, ¿no nos constriñe Dios? ¿No nos obliga Dios? Porque en 2 Corintios 5:14, la primera parte dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Sí, Dios nos constriñe. El Espíritu de Dios mueve dentro de nosotros para apacentar su grey. Debemos encontrar la exigencia de Dios suficiente y no que alguien tenga que obligarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Voluntariamente significa con disposición, con espontaneidad. Si no estuviera nadie más para motivarnos que el Espíritu Santo, debería ser tan motivado y tan ansioso de hacerlo que nadie tiene que ni supervisarme para ver si estoy cumpliendo. Lo hace porque quiere hacerlo. En algunos manuscritos de la Biblia encontramos la frase como quiere Dios. Eso es muy importante porque, como el salmista dice, me agrada hacer tu voluntad. No estamos haciendo labor nuestra, estamos haciendo la labor de Dios. Lo hacemos porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y como dice en Tito 2:14, celosos de buenas obras. Cuidando de ella voluntariamente.
Venimos a la tercera actitud, con ánimo pronto. Otra actitud de disposición. ¿Cuál es la tentación de no hacerlo? Dice, no por ganancia deshonesta. La tentación es el dinero que es dinero. El dinero nunca debe ser motivo de apacentar la grey de Dios. Nunca debe poner un precio en el cumplimiento de su responsabilidad ante Dios. Nunca debe decir, por menos de tanto dinero no hago apacentar la grey de Dios. Como requisito para anciano está 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:7, que dice no codicioso de ganancias deshonestas. 2 Timoteo 2, disculpe, 2:4, ninguno que medita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No sirva al Señor por la ganancia económica. No haga del ministerio un negocio. Esto es característico de los falsos maestros, de los falsos líderes, los fraudes que se disfrazan como si fueran siervos de Dios. El siervo de Dios es digno de su salario, pero nunca debe ser motivo de para qué sirve al Señor. Pero no solo se trata de dinero, sino también de ganancia vergonzosa por medio de robar o abusar. Vemos en Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Vemos que es posible, aún en ambiente de servicio, que uno podría ceder a esa tentación. ¿Cómo podemos hacerlo? Con ánimo pronto. Me gusta la expresión a que no se le aguantan las ganas. Pablo dijo en Romanos 1:15, pronto estoy para anunciarlos. Tengo tantas ganas de anunciarles. No solo está dispuesto a hacerlo, sino que anticipa hacerlo. Tiene un gozo emocionante solo por el privilegio de servir. Se siente bendecido por el privilegio. Esa es la tercera actitud. Ahora llegamos a una cuarta actitud, siendo ejemplos de la grey. Se logra más el cambio por el ejemplo que por la imposición. ¿Cuál es la tentación? De ser una persona dominante, controlador. Mire lo que dice el texto en versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La palabra tener señorío es una palabra fuerte. Significa dominar a otra persona o una situación completamente. Es tratar de manipular a personas por un liderazgo opresivo o por intimidación. La tentación es tratar de controlar a la persona en la congregación para que hagan lo que usted piensa que deben hacer. Es la tentación a tener poder, dominio, control, potestad sobre otros. Es una lucha de poder que le pertenece solamente a Dios. Dios hará la obra. Quiere usarnos como siervos. Mire lo que dice Mateo 20, versículos 25 a 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quiénes son? A los que están a vuestro cuidado. Mire lo que dice en versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Tiene la idea de los que han sido asignados, que Dios nos ha encomendado a estas personas a nuestro cuidado. Esto no es la manera de tratarles enseñoreando sobre ellos. Esto no es la manera de llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Cuál es entonces? Siendo ejemplos de la grey.
Me gusta esa palabra porque significa comprobándose como ejemplos a la grey. Debemos entrar, involucrarnos tanto en la vida de las otras personas que llegamos a ser ejemplos, que llegamos a ser modelos a seguir. El resultado de apacentar se logra desde adentro, no desde afuera. No es por imposición. No se logra por prédicas desde el púlpito. No se logra por programas, aunque sean diversos. No se logra por campañas. No se logra por cantidades de reuniones en el templo. Se logra por medio de ser ejemplo a los que Dios nos ha encomendado para apacentar. Se logra por la interacción de vida con vida. Hemos visto 3 preguntas. Primero, ¿qué? ¿Y quiénes? ¿Y cómo podemos hacerlo? Llegamos a la última pregunta. ¿Por qué debemos apacentar la grey de Dios? Versículo 4, rápidamente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, tendremos que aparecer ante el príncipe de todos los que han apacentado. Él es el único pastor verdadero. Es el criterio mismo de lo que significa apacentar. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento refiere a Dios como pastor. Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. En su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y aún Pedro, en 1 de Pedro 2, 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando aparecer en ese contexto se habla de cuando Cristo sea manifiesto, se refiere a su segunda venida. Tendremos que rendir cuentas. Aquí volvemos a Hebreos 13, 17. Los que apacientan tendrán que rendir cuentas a Él por lo que hemos hecho. Él es la norma de lo que es uno que sirve, uno que apacienta. Y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué debemos servir? Porque algún día, si servimos fielmente, recibiremos esa corona eterna, que es la gloria eterna. Pedro anticipaba la segunda venida del Señor. En capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 4, hablaba de herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. En capítulo 4, versículo 13, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros también podemos anticipar ese día glorioso, donde esa gloria eterna se relaciona con nuestro servicio fiel aquí en la tierra, aunque sea en medio de crisis. ¿Qué debemos hacer? Debemos apacentar. ¿A quién debemos apacentar? A la grey de Dios que está entre nosotros. ¿Cómo debemos apacentar? Con la actitud de cuidarles voluntariamente, con ánimo pronto y como ejemplos de la grey de Dios. ¿Por qué debemos apacentar? Porque Dios ha prometido gloria eterna en Cristo, lo que disfrutaremos para siempre y por todos los siglos. Oremos. Padre, te doy gracias que aún en tiempo de crisis tenemos y podemos servirle, Señor. Podemos servir a la grey tuya, apacentando. Te pido, Señor, que tú nos des esa actitud de siervo, esta actitud de invertir en las vidas de otros,
Libérenos, Señor, de las tentaciones de enseñorear y de tomar como obligación, pero darnos ese gozo por el privilegio de servirte en este mundo. En nombre de Jesús. Amén.